Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y espero que el Señor hoy pueda hablar a sus vidas. Estos días hemos estado tratando el tema de las inseguridades y de los temores que nosotros tenemos usualmente. Si hay algo que uno debe hacer en su vida es analizar su vida y ver cuáles son las cosas que le ponen a uno un tropiezo, son tropiezo para uno. Porque el Señor sí está interesado en que podamos conquistar nuestra propia vida, nuestros temores y nuestras inseguridades con Cristo. Amén. Ese es el propósito. No es solamente el propósito de servir en un ministerio, sino el propósito es que nos conquistemos a nosotros. Y a veces en esa búsqueda de mirar hacia adentro y mirar lo que está pasando, a veces somos fáciles en examinarnos y mirar hacia un lado, porque a veces nos vemos con tantas cosas que decimos yo definitivamente no voy a cambiar, yo he intentado de alguna manera cambiar, pero no lo he podido hacer. Entonces generalmente lo que hacemos es, bueno, dejemos ese tema allí. Pero Dios no quiere que queden temas en nosotros, sino que quiere tratar con cada uno de nosotros. Esta semana leí un cuento sobre una niña que como su familia tienen que enfrentar a un perro negro. Y ese perro negro es un perro negro que un día se levantan en la mañana, papá se levanta y mira por la ventana y cuando ve por la ventana ve un perro negro. Y él dice, está asustado por ese perro negro y dice, ¿yo cómo voy a salir a trabajar si ese perro negro está allá al frente? No, y ese perro negro parece un tigre. Entonces él llamó a la policía y le dijo, por favor, venga, mire, ese perro negro está allá y ese es un tigre, está terrible, por favor, ayúdenos. Y los de la policía se burlaron. Ese man, pero ¿cómo se va a asustar por un perro negro y que parece un tigre? Y él fue y le dijo a su esposa. Y cuando fue y le dijo a su esposa, la esposa fue y vio ese perro y dijo, uy, no, ese es un dinosaurio, qué perro tan peligroso, ¿cómo vamos a salir de acá? Y no sé qué. Luego fueron y le dijeron al hombre, a uno de los hijos, al varoncito, y el varoncito fue a mirar el perro y dijo, uy, no, ese es un leviatán. Un leviatán es un animal de esos marinos grandes, gigantescos que supuestamente se comían a los barcos y demás. Y él dice, no, eso es un leviatán, qué peligro, ¿cómo vamos a salir? Y salió la niña, la más chiquita, llevaba como 3 o 4 años de edad más o menos, y de repente coge y sale cantando. Y sale cantando y sale enfrentando a ese perro negro y de repente va y empieza, el perro negro se va detrás de ella porque ella sale cantando y el perro se fue detrás de ella. Y se fue y se metió en el bosque y demás, compartieron un rato y se volvieron. Y cuando se volvieron, entró al perro a la casa, pero entró allí por una puertica donde en Estados Unidos generalmente entran los animales. El gran perro negro se convirtió en un perrito totalmente pequeño. Yo creo que nuestra vida se asemeja mucho a eso. Nosotros somos dados a los temores y empezamos a ver los temores y los sumamos y sumamos esos temores y cada vez esos temores se convierten en algo mucho más grande, mucho más grande, mucho más grande y a veces nuestra imaginación tiende a inventar las cosas mucho más grande de lo que realmente son y cuando vamos a enfrentar la vida, cuando vamos a enfrentar los retos que Dios nos llamó a hacer, como que nos anulamos como personas porque empezamos a ver que somos presas del temor. Y quiero que hoy podamos hablar precisamente de eso. Hemos iniciado una serie de charlas, hace 8 días precisamente hablamos sobre el temor, pero quisiera hablar sobre el temor porque el temor se convierte en algo que no nos permite ser libres. Y quien vive temeroso nunca será libre. Dígale al que está a su lado, quien vive temeroso nunca será libre. Muchas de las cosas que nosotros podríamos hacer o que Dios nos llamó a hacer, lo más triste en el cielo es cuando entremos allí y podamos ver, mira todo lo que pudiste conquistar, pero por miedo o por temor no pudiste conquistar cosas. Y a veces uno ve en el mundo que hay personas que están lejos de Dios, que no tienen nada que ver con Dios y uno los ve conquistando aquí, conquistando allá y demás, y uno puede ver una característica en ellos. Tienen una ausencia de temor. Han dejado el temor y enfrentan la vida como Dios quiere que nosotros actuemos. Y a veces por temor empezamos a tomar decisiones equivocadas. A veces el temor se convierte en un mal consejero que nos lleva a tomar ciertas decisiones que Dios nunca quiso que tomáramos. La mayoría de la gente tiene temor a admitir su temor.
No, no, pastor, yo no soy temeroso. Mi esposa es la temerosa, mis hijos son los temerosos o son otros, porque generalmente no creemos que nosotros seamos personas temerosas. Otra de las cosas que pasa con el temor es que el temor tiene un poder y es se convierte como en una epidemia al fracaso, como que yo siento que va a haber como que yo no me enfrento a esta situación porque yo siento que voy a fracasar, y ese es el poder que tiene el temor. No nos atrevemos a hacer grandes cosas porque ya pensamos que vamos a fracasar. Entonces el temor al rechazo, ¿no? ¿Cuántas personas no emprenden algo en su vida? ¿Cuántas personas no, con el don que Dios les ha dado, no van y predican, no le van y le hablan al otro? ¿Saben por qué? Es porque el temor es a ser rechazados. El temor a que otro, ¿qué dirá de mí? ¿Qué pensará de mí? Yo no hablo tan bien. Tenemos un miedo muy arraigado a eso. El temor también nos convierte en temores a las enfermedades. Entonces llegamos a temer tanto a una enfermedad que se convierte en algo psicológico. Hay una enfermedad precisamente que se llama, se me escapa en estos momentos, donde las personas asimilan que están enfermos. Y entonces, para seguirle la corriente, no me enfermé esto, me enfermé lo otro, entonces la ciencia lo que ha hecho es crear ciertos medicamentos que no sirven para nada, pero que se lo dan a él o a ella para que sientan que no van a estar enfermos. ¿Me hago entender? Porque el temor nos lleva a pensar que lo peor va a venir. Entonces me duele la rodilla, no, me va a dar cáncer en la rodilla y se me va a caer esa pierna, y eso, así como le sucedió a mi vecino, así me va a pasar. Y empezamos a ver que el temor empieza a gobernar nuestra vida. El temor a lo desconocido. ¿Cuántas personas no avanzan en la vida porque tienen un temor a qué voy a enfrentar? ¿Qué hay más allá? Esta es mi área de seguridad, ¿y qué pasa hacia allá? ¿Qué va a suceder? Puede salirme el perro negro y ese perro negro me va a hacer daño, entonces yo prefiero estar acá. Tienen un temor a lo que pueda estar mucho más hacia allá. También el poder del temor. Hay personas que se casan porque tienen temor a que le quiten a su pareja. Sí, la persona, ay, tan lindo, tan linda ella, entonces yo más bien me caso con él, con ella, y lo aseguro de una para que no se me lo vaya a perder. Pero a veces otros se casan por temor a quedar solos. No, pues ya me tocó, yo que me voy a quedar a vestir santos. No. Si es mujer, que sea mujer como sea, o si es hombre, pues como sea. Ese temor empieza a gobernar. Otros se casan o no se casan por temor a fracasar. Algunos allí que están ahí con edad de merecer, no, tienen miedo. Ahora les dio miedo, entonces esta generación le dio miedo emprender un matrimonio, le dio miedo ir a conquistar, le dio miedo ir a conquistarla a ella. Ya no ejercemos eso. ¿Por qué? Porque tememos. Muchos temen a la desaprobación, ya lo hablamos. Otros temen a hablar en público, a desarrollar su talento. Otros tienen el temor a la vergüenza y demás. Si hay alguien en la Biblia que me puede mostrar diferentes momentos en su vida donde esa persona se convirtió en presa del temor, fue precisamente un hombre que fue elegido para ser rey. Y fue elegido, y aún sus elecciones no fueron muy claras, pero decidió Dios ponerlo como rey. No es que Dios estuviera muy convencido de llamarlo a ser rey, y lo llamó y le dijo: voy a estar contigo. Y este hombre, desde el momento en que le colocaron la corona, este hombre empezó a temer. ¿Por qué empezó a temer? Porque ahí donde él estaba, de repente vienen y le colocan la corona, y habían unos guardias al lado de él, y uno de ellos empieza a hablar con el otro y a darle codazos, y le dice: ¿usted sí cree que este man puede llegar a ser rey? Y el otro le dice: no, yo no creo. Y dice que este rey escuchó eso, pero no dijo nada, absolutamente nada. Hubiera podido mandarlos castigar o algo, pero se quedó con algo en su corazón: voy a demostrarle a este man o a todo este pueblo que yo voy a poder ser un buen rey. Y el man se las guardó, y de repente empezó a ser rey, pero para él se convirtió en algo mucho más importante lo que decía la gente, porque quería agradar a la gente, que lo que Dios decía. Y empezamos a ver a un rey inseguro de quién es él, y que los demás son los que le tienen que dar su lugar. De repente un día él, como un rey, tiene que salir, no como los reyes de ahora que están allí en grandes palacios y en las grandes comidas y demás. En la antigüedad los reyes salían a la guerra,
Y este hombre sale a la guerra y llega un momento donde había una especie de protocolo. Y ese protocolo consistía en que tenían que presentar un sacrificio al sacerdote, y cuando se presentaba ese sacrificio como tal, de repente ya podían entrar a la guerra. Pero de repente sucede que ellos están listos para entrar a la batalla y el sacerdote no llega. Y los enemigos los están rodeando. Él se afana. Él se afana porque los soldados empezaron a decir: no, hermano, pero ¿a qué horas? ¿A qué horas vamos a entrar a la batalla? Y estos manes nos están rodeando, ¿qué vamos a hacer? Y el man se deja presionar. Y se deja presionar de tal manera que él dice: bueno, pues el sacerdote no vino, pues yo voy a matar el animal, y presentamos el sacrificio. Y el hombre que mata al animal y demás, y llega al sacerdote y le dice: ¿qué has hecho? Esto no es agradable para Dios, porque lo correcto era que yo lo hiciera como sacerdote. Generalmente cuando estamos atemorizados, el temor nos lleva a tomar decisiones inapropiadas, y él empieza a demostrar eso. El Señor se enoja por eso, pero también hay un momento donde Dios, ese rey, es llamado a decir: bueno, te doy otra oportunidad, ve y acaba con este pueblo, porque es un pueblo que tiene raíces de maldad. Si no acabas con este pueblo, toda esa generación va a crecer y va a hacer un daño terrible. Necesito que vayas en contra de ese pueblo. Pero él va, y cuando él va, entonces él empieza a elegir como a quién matar y a quién no, qué animales sí, qué animales no, cuando el Señor le había dicho que acabara absolutamente con todo. En ese momento él dice que él hizo caso, pero realmente él no hizo caso, y el Señor lo confronta y le dice: usted no hizo caso. ¿Por qué? Porque tenías que acabar con todos los animales y demás, pero ¿por qué no acabaste con ellos? Porque cuando él estaba mirando a quién matar y demás, empezó a ver buenos cerditos, unas vaquitas, empezó a decir: no, dejemos viva a esta, dejemos viva a la otra, porque el pueblo le estaba diciendo, o sus subordinados le decían a él qué hacer, y él, por tratar de llenar la medida de ellos, él empieza a hacer lo que ellos le dicen. Y el Señor le dice: ¿has hecho caso? Y él dice: sí, hice caso. Dijo: ¿y qué son ese bramido de ovejas y esos animales que están detrás tuyo? Porque él tenía una inseguridad, y la inseguridad se relaciona con el temor. Luego otro día donde él tiene que, en el Valle de Ela, el famoso Valle de Ela, él tiene que enfrentarse contra un gigante, y ese gigante los intimida a todos. Pero yo creo que ese gigante, para Saúl, que es llamado el rey, ese gigante se hizo más grande. La palabra del Señor enseña que él tuvo más o menos como 2,90, casi 3 metros de estatura. Era un gigante que daba miedo. Pero para mí, para Saúl, él no medía 2,90 metros. Para mí, Saúl medía 4 metros, 6 metros. ¿Y usted por qué dice eso, pastor? Porque cuando uno empieza a ver el temor durante 40 días, y lo empieza a ver en la mañana, en la tarde, en la mañana, en la tarde, empieza a convertirse en ese perro negro. Ya no es un perro negro, sino es un dinosaurio, y ya se convierte en un leviatán, porque nuestros temores tienden a ser de esa manera. Cada vez se hacen mucho más grandes, mucho más grandes, mucho más grandes, y si los enfrentáramos como tal, podríamos vencerlos. Pero Saúl, cuando ve a Goliat, él lo ve como algo muy imposible para poder vencer. Y así son los temores. Pero también finalmente David no tiene miedo, y David dice: mándemelo, eso es papita para el loro, mándemelo. Y él va y lo vence de una, porque él no lo vio con el temor como muchas veces nosotros vemos las cosas. Él lo vio a los ojos de Dios. Pero ya vamos a ver eso. Cuando él ve eso, allí David se convierte en un hombre que ve las cosas como Dios las ve, pero Saúl las ve a raíz del temor. Cuando David venció a Goliat, entró en David, todo el mundo entró a aplaudirle por lo que él había hecho, por su valentía. Pero le entró a Saúl los celos. Pero a ese, ¿por qué Dios lo usa? Y porque ese todos lo aplauden y a mí no me aplauden. Y esa inseguridad y ese temor hizo que se convirtiera en un hombre celoso. En un hombre celoso de David. Si hay algo que el temor hace en tu vida y en mi vida, cuando tú no sabes quién eres, empiezas a competir con los demás y empiezas a sentirte inseguro contigo mismo. Y es lo que representa allí la palabra. Pero una de las cosas que me pareció terrible de Saúl es que Saúl tenía un hombre que le hablaba a su oído, que era un hombre de Dios, que era Samuel. Pero cuando Samuel muere, él hace algo. Él llega a un momento donde dice: yo necesito escuchar, porque los filisteos nos están rodeando, otra batalla, y necesito escuchar la voz de Dios. Y él empieza a buscar la voz de Dios, pero Dios no le habla, Dios no le habla, Dios no le habla.
Y producto del temor que este hombre tiene, él hace algo que es antibíblico. ¿Y qué es lo antibíblico? Que él va, porque Dios había dado una norma que ellos no tenía que sacar de su pueblo a todos los adivinos. ¿A todos los qué? Adivinos. Esos adivinos que a veces se han metido dentro de la iglesia y que a veces con el son de ser profetas empiezan a declarar una serie de cosas que Dios nunca dijo, y a veces esos espíritus de adivinación y demás no son la voz de Dios. Y este hombre va donde una adivina a que le hable de parte de Dios. Imagínese, no escuchaba la voz de Dios y necesitaba ir a un lugar donde alguien le hablara de Dios porque no tenía contacto con Dios. Imagínese dónde el temor nos puede llevar. ¿Dónde el temor? ¿A quién podemos acudir? ¿A qué cosas podemos hacer? Porque producto del temor somos dados a buscar cualquier solución. Entonces de allí nos metemos en los gota a gota. Sí, cualquier solución. Pero los gota a gota no son buenos, no son de Dios, no son para administrar bien las finanzas. Ay, sí, pero el gota a gota me va a sacar de esto. Y podríamos hablar de muchos ejemplos así, donde en medio del temor, de la angustia de no pagar una deuda, podemos acudir a hacer cualquier cosa, a colocarle, a cambiarle el registro para que no, del agua para que me llegue más económico, a que la luz no me llegue de esta manera. Pero también en los sentimientos podemos llegar a hacer tremendas cosas por temor a perder a alguien. Y este hombre cae en esta cosa, va donde esta mujer adivina, y el Señor, por medio de su gracia, permite que aún esta mujer, porque dice que esta mujer se asustó cuando vio a Samuel, que era el que le estaba invocando, y el Señor le permite eso. Esa mujer se asusta porque ella era una cuentera, ella era una mentirosa. Y ella se asusta porque dice, oiga, esta vaina de la adivinación sí funciona. Bueno, era Dios allí permitiéndole. Y él le dice a Saúl, ¿sabes qué, Saúl? Mañana mismo vas a estar aquí con nosotros al lado. Vas a morir. Y allí podemos ver a un hombre que toda su vida vivió bajo temor, porque al día siguiente, finalmente, ¿qué pasó? Murió. Nunca quiso escuchar la voz de Dios. Fue un hombre necio, pero si podemos ver algo, fue que fue un hombre esclavo del temor. ¿Esclavo del qué? Del temor. Nunca fue libre. La palabra del Señor enseña que en Génesis 3:10 nos habla de dónde se iniciaron nuestros temores. Génesis 3:10 dice, te oí en el huerto y tuve miedo. ¿Tuve qué? Miedo. Porque estaba ¿qué? Desnudo. La primera experiencia de miedo. Adán y Eva la embarraron delante del Señor y ellos se esconden. Y cuando ellos se esconden, ellos empiezan a experimentar miedo, porque es la primera experiencia de miedo. Luego dice allí que Génesis 3:24, expulsó, ¿cómo dice? Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para que guardara el camino del árbol de la vida. La peor experiencia de ellos fue a raíz del temor. Imagínense en eso. Tenían todo el tiempo viviendo con Dios. Amaban a Dios. Pero en el momento que ellos deciden desobedecer, en ese momento ellos empiezan a tener miedo. Pero luego la segunda experiencia es que Dios los sacó. O sea, los sacó y puso querubines. O sea, para ellos no tuvo que haber sido nada fácil. Es como que tú estás en tu casa y de repente desalojo. Sales todo, no puedes sacar nada y demás. No, te vas. Imagínense en el temor o el miedo que uno empieza a experimentar cuando a alguien le quitan algo que le ha costado tanto. En este caso ellos eran expulsados, sacados, y allí entonces ellos empiezan a experimentar el temor. La palabra entonces, o podríamos hablar de qué es el temor. El temor es una pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso. Pasión del ánimo, podemos decir que son de las emociones que hace huir. Huimos de una situación o rehusamos aquello que consideramos dañoso, arriesgado, peligroso. El temor, en la palabra latín, se está refiriendo a una pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañoso para su persona. El temor, por lo tanto, es una presunción o una sospecha. A veces el temor lo que hace es que hay cosas, si ves a alguien que están robando y demás, obviamente hay un temor para cuidar o preservar tu vida.
De alguna manera es ese temor que Dios nos dio. Pero hay ese temor que se convierte en una presunción. Esto malo va a pasar, esto no invierto en esto, no hago lo otro, porque tiendo a pensar que algo malo va a suceder. Esa es una presunción, una sospecha que generalmente gobierna a los hombres de Dios. Entonces, los temores del hombre de Dios, entonces, ¿por qué se inician? Entonces, y quiero que lo prestes mucha atención, tus temores y mis temores, si eres un hombre o una mujer de Dios, se inician por el pecado y por estar lejos de Dios. ¿Por el pecado y por estar qué? Lejos de Dios. O sea, muéstreme a alguien que está lejos de Dios y le mostraré a alguien temeroso. Muéstreme a alguien que está en pecado y le voy a mostrar a alguien que está temeroso. Porque ese sentido de seguridad solamente lo puede dar Dios. Lejos de Dios necesito cercanía. Lejos de Dios necesito cercanía y necesito estar viviendo en obediencia. ¿Para qué? Para que haya ese sentido de seguridad para poder tomar decisiones. Entonces el pecado genera temores porque nos aleja de Dios. ¿Cuántos sabemos que el pecado nos aleja de Dios? Y yo no puedo sentirme seguro lejos de Dios. Por eso la invitación para no temer es tener una relación con Dios. Si tu relación como pareja, si tu relación como soltero no está Dios, no están sus principios, si no está Él allí, tú empiezas a temer y empiezas a buscar cisternas rotas que te den seguridad. Y empiezas a buscar, si eres casado y no tienes esa cercanía con Dios, empiezas a buscar cisternas rotas que te den seguridad. Entonces ese hombre se convierte en un hombre de negocios y para él es más placentero estar haciendo negocios que estar compartiendo con su esposa, porque ese es un sentido de seguridad falso. O otra persona puede llegar aún dentro del matrimonio a serle infiel a su pareja porque siente que el sentido de seguridad que tenía con su esposo y la relación que tenía con Dios se perdió. Y entonces viene alguien a hablarle al oído a él o a ella, y es allí donde empezamos nosotros a estar en cisternas rotas que nos brindan supuestamente seguridad, pero realmente son una mentira. Primera de Juan 4:18 nos habla de qué deberíamos entonces hacer nosotros para vencer el temor. Y entonces dice allí, en el amor no hay temor, repitan todos, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa ¿qué? El temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando tú y yo tememos, el Señor está diciendo que su perfecto amor echa fuera el temor. O sea, el amor de Dios nos echa fuera el temor, las inseguridades, las dudas. Cuando hablamos de amor de Dios, no se refiere a ese amor romántico donde Dios te lleva mariachis para que te enamores de Él. No es ese, ay, Dios se te aparece en la mañana y con corazoncitos y demás. No, el amor de Dios es, yo te he amado a ti, entregado a mi Hijo por amor a ti. Mi amor, mi favor está contigo. Yo te creé para amarte, yo te creé para que generes, para que tú y yo tengamos una relación. Mi amor está contigo. Yo te amo y quiero tener una relación contigo de comunión. El amor de Dios no es un amor donde Él se queda callado, te amé, sino es un amor que todo el tiempo está demostrando cómo nos ama y nos muestra su camino para que podamos caminar junto a Él. De esa manera el Señor muestra su amor cuando necesitamos compasión, cuando metimos la pata. Metimos la pata como pareja, metimos la pata como solteros, metimos la pata en algún área de nuestra vida. La misericordia de Dios, su bondad nos reconcilia. El amor de Dios es que a veces andamos peleados con nosotros mismos por nuestros propios errores y lo que hemos hecho. Y el amor de Dios, su perfecto amor, nos perfecciona para que no tengamos temor. Amén. ¿Qué necesitamos hacer tú y yo? Despertar y correr a Él. Juan 15 dice, separados de mí nada puedo hacer. Y dice, el que permanece en mí es perfeccionado en el amor. ¿Es perfeccionado en dónde? En el amor. Conocer el carácter de Dios calma mis temores. Mateo 8:26. ¿Qué va a hacer que mis temores se vayan? Cuando conozco el carácter de Dios. O sea, cuando yo entiendo quién es Él. ¿Qué puede hacer? La magnitud de su poder que tiene, yo me acerco a Él.
Es como que usted cuando niño y si tenía un buen padrino no decía mi padrino me defiende y mi padrino me va para el lado y mi padrino y cuando me iban a pegar yo iba donde mi padrino y no me pegaban. ¿Cuántos les pasó eso con su padrino? Se convirtió como en su superhéroe. Cuando uno entiende quién es Dios, uno empieza a dejar el temor, pero la falta de conocimiento del carácter de Dios lo que hace es que yo empiece a ser una persona temerosa. Mira lo que dice Mateo 8:26. ¿Por qué tienes miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienes tan poca fe? Le está diciendo que deberíamos tener confianza en su soberanía. ¿Y a qué se está refiriendo? Jesús va en la barca y cuando va en esa barca, el Señor duerme porque está cansado de predicar el evangelio. Los discípulos están en las velas, me imagino en la vela allí barriendo en la noche y de repente todo se empezó a poner caótico. Tan caótico que entraron en pánico y empezaron a qué respeto y demás hacia el maestro. Jesús, porque dicen las escrituras que casi lo levantan a pata. Jesús, levántate. No ves lo que está sucediendo y el Señor se levanta enojado. Y calma las aguas y calma los vientos y les dice, ¿por qué tienen miedo? Y ahí aparece la pregunta miedo. ¿Por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? ¿Tienen tan poca qué? Fe. ¿Qué tiene que ver la fe con el temor? Muéstreme a alguien que tiene fe y le voy a mostrar a alguien que carece de temor. Pero muéstreme a alguien que tiene temor y le voy a mostrar a alguien que carece de fe. Y la fe no es empezar como en un barril a sentarse encima de algo. Yo tengo fe. O se repite. No, la fe es creer en que hay un Dios que está interesado en mí y que quiere lo mejor para mí. Y no porque es un pensamiento positivo para que me vaya bien, sino porque tengo una confianza en lo que es Él. Amén. Tengo que confiar en su soberanía. El Señor dijo que así iba a ser y que Él iba a estar con ellos. Lo hubieran podido levantar, hubieran podido escuchar a Jesús y bueno, disfrutemos esta tormenta. A ver, agárrase ahí del velo y vamos a ver hasta dónde. Y me imagino que hubieran podido gozarse esa tormenta, pero ellos tuvieron miedo, porque a veces nos falta confianza en su soberanía. Y el soberano es que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Dígale al que está a su lado, Dios tiene el control de tu tormenta. Dígale al que está a su lado. Lo único que tienes que hacer es hablar con Jesús. Eso es lo que el Señor está pidiendo. Luego Mateo capítulo 6. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Miren, Mateo capítulo 6 le está diciendo algo que a nosotros se nos olvida. Y es que tú y yo no somos hechos como hijos de Dios para dudar. Y no hemos sido hechos como hijos de Dios para andar preocupados y ansiosos y temerosos. Dígale al que está a su lado, esto sí es de Dios. Dígale al que está a su lado. No es de Dios que tenga miedo, dígale al que está a su lado. Y no es de Dios que ande preocupado. Suena gracioso porque somos muy dados ahí. Ay, no es de Dios, no es de Dios. Pero realmente este texto bíblico dice que no es de Dios que andemos preocupados. Que no es de Dios andemos temerosos. ¿Por qué? Porque Él está haciendo aquí una comparación. El hombre, generalmente tú y yo, cuando más tememos es cuando, bueno, todo está bien, pero de repente si me empiezan a tocar el techo de mi casa, yo ya entro en pánico. Si de repente no tengo dinero para la comida, yo ya entro en pánico. Si no tengo vestido y demás, yo ya empiezo a entrar en pánico. Mateo capítulo 6 nos está diciendo en el Sermón del Monte, Jesús les está diciendo, ustedes están temerosos, ansiosos y preocupados por lo que hay de comer, por lo que hay que beber, por lo que hay que vestir. Pero el Señor está diciendo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo vendrá por añadidura. Y da una comparación y dice, hace varias comparaciones y dice, los pájaros usted no los ve preocupados o temerosos de qué van a comer. Están tranquilos. Así ustedes deberían ser como esos pájaros, pero ustedes son mucho más importantes que los pájaros porque yo a ustedes los amo. Amén. Si ven que otra vez es el amor de Dios empieza a echar fuera todo temor y está diciendo aquí, aun cuando la hierba la cuida el Señor, la hace linda y al mediodía está hablando de un tipo de hierba donde al mediodía está resplandorosa, pero a la noche se vuelve nada. Aun cuando el Señor las ama más, ¿cuánto no nos amará a nosotros? Y eso tiene que ser una confianza en Dios. Eso debe llevarnos a confiar en su providencia. ¿En su qué? Providencia.
¿Y qué es la providencia? Es el cuidado y dirección que Dios tiene sobre su creación y sobre sus criaturas. Es tener la confianza de, Señor, tú sabes por qué permitiste esto, pero yo tengo confianza en tu providencia porque tú sabes cómo haces las cosas. Amén. Conocer el carácter de Dios calma mis temores. Marcos 5:36. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Viene un hombre, un oficial de la sinagoga, y tiene su hijo enfermo. Y cuando viene allí, empieza a clamar y a decir: pero por favor, ayúdenme. Y entonces los discípulos de Jesús: no, mire, él ahorita está ocupado, él no puede hacer eso. Mire, su hijo se le va a morir, su hijo se le va a morir. ¿Para qué? Y el Señor se le acerca a él porque su hijo está enfermo y le dice, pero Jesús, oyendo lo que hablaba, le dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Qué le dice? No temas. Y le está diciendo, cree. ¿En qué creer? En que si está enfermo, el Señor lo va a sanar. Y si está muerto, Dios lo va a resucitar. Él tiene el poder para eso. Esa es la confianza que deberíamos tener en su poder. A veces a usted a veces le pasa que cuando usted está con su pareja o con sus hijos, usted empieza a creer o a tener un poder de que las cosas no se pueden dar. Como que mi esposa no va a cambiar, mi esposo no, y andan todos desilusionados y como que ya, pues yo ya creo que así va a ser, pues yo acepto esa realidad. Y eso no es confiar en un Dios que tiene el poder para cambiar las cosas. Dios tiene el poder absoluto para cambiar todas las cosas. Pero ¿por qué no creemos en eso? Porque no confiamos en su poder, no confiamos en su carácter. Hechos 18, del 9 al 10. Por medio de una visión durante la noche, el Señor le dijo a Pablo: no temas. ¿Qué le dijo a Pablo? No temas. Sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. El Señor está diciéndole: Pablo, tienes temor para ir a predicar el evangelio, ve y predícalo y no temas. Confía en mi fidelidad, yo estoy contigo. Esa debería ser nuestro estandarte en frente a las situaciones que quieren venir a gobernarnos. Necesitamos seguir confiando. Amén. Dice luego Isaías 41:13. Dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene a tu diestra, que te dice, no temas. ¿Qué te dice? No temas, yo te ayudaré. Este pasaje, si usted lo ve, Isaías 41:13, está hablando de algo para no temer. Y es lo que le está tratando de decir a Pablo. Porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene a tu diestra, que te dice no temas. ¿Y por qué no temas? Luego dice ¿por qué? Porque yo te ayudaré. ¿Porque yo qué? O sea, yo estoy en el asunto. Yo estoy contigo. Lejanía de Dios, temor. Cercanía de Dios, no temor. Le está diciendo a Pablo, yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, eso debe hacerse para que tú quites todo temor. Es lo que el Señor está diciéndole allí. Cuando perdemos el enfoque de Dios, tememos. Mateo 14, del 29 al 31. Ven, cierre, le dijo Jesús. Y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. ¿Tuvo qué? Miedo. Y empezando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Recuerden que Jesús está en una segunda tormenta. La primera es de entrenamiento, la segunda también es el examen para ellos. La primera él iba con ellos. La segunda es, vamos a ver cómo actúan sin mí. Él los ve cuando entran en la tormenta y él les dijo que los iba a pasar al otro lado. Cuando ellos van allí en la tormenta y la noche está complicada, aún así empiezan a ver a un hombre caminando sobre las aguas. Y entonces Pedro dice: ¿eres tú, Jesús? Y él le dice: sí, soy yo. Dijo: si eres tú, dime y yo caminaré sobre las aguas. Y entonces él le dice: ven. Y él toma la palabra del Señor y empieza a caminar sobre esa palabra. Pero cuando él empieza a caminar, yo me imagino, o sea, primero Pedro tuvo que ser muy osado y un hombre de fe. Pierde el temor. ¿Pero por qué pierde el temor? Porque él tiene una confianza en Jesús.
Y él sabe que si Jesús le dice que sí, lo aprueba, él dice, me la juego de una. ¿Cómo es, Paco? ¿De a cuánto nos toca? ¿Cómo quiere Jesús? Cuando Jesús dijo eso, él no tuvo miedo y empezó a caminar. Pero el problema fue cuando él empezó a decir, esto no es lógico. ¿Cómo yo voy a estar caminando sobre las aguas? No, 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 no. De pronto, no, el Leviatán me va a salir. Algo puede pasar. Y él empieza a ver las circunstancias y deja de ver a Jesús. Y en ese momento es cuando él se hunde y el Señor vuelve a decirle, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué qué? Dudaste. Si hay algo que hace el temor es que nos convierte en personas que empezamos a dudar. Y ese desenfoque del Señor es porque empezamos nosotros a temer. Consecuencias del temor. El temor afecta la manera como pensamos, como actuamos, como planificamos, como nos presentamos a otros. A veces queremos llenar la medida de la gente, las opiniones copiadas de otros, porque como yo quiero caer bien, entonces yo hago y entonces yo tengo la moda que tiene este otro. ¿Por qué? Porque la misma aceptación que él tuvo, yo también quiero tenerla. Y empezamos por temores a ser rechazados, por temor a ciertas cosas, tratar de copiar a los demás. Tenemos convicciones erróneas por temor. Entonces lo que él hace, lo que ella hace, yo también lo hago. ¿Por qué? Porque eso lo dice él, eso lo dice ella. Por temor tenemos malas enseñanzas, expectativas del mundo incorrectas, sueños irreales, y empezamos a ver las cosas de una manera completamente incorrecta. La palabra del Señor me dice que la manera para librarme del temor es que la verdad me hace libre. Dígale al que está a su lado, la verdad te hace libre. Miren lo que dice la palabra allí, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué está diciendo acá? Que Satanás y Dios están luchando por tu mente, por tu manera de pensar. Porque donde se producen las decisiones y demás está en nuestra mente. Porque la palabra del Señor enseña, tal como piensa, tal es Él. Amén. Entonces, si esa persona es temerosa, tal es temerosa. Porque esa es su manera de concebir las cosas. Pero el Señor está diciendo que la manera para poder empezar a quebrantar el temor es ser consciente de que necesito vivir a la luz de esta palabra. Mirar lo que está mal. ¿Qué cosa está mal? ¿Qué es lo que estoy haciendo repetitivamente una y otra vez que me está llevando a hacer cosas de una manera inadecuada? Vuelven y se repiten exactamente los mismos temores. ¿Qué es lo que me lleva a temer? Entonces, en todo, mire lo que está diciendo allí, todo lo que es verdadero. Debería pensar en todo lo verdadero. Por ejemplo, usted está buscando empleo. Mañana va y presenta una hoja de vida, usted llega y dice, bueno, me fue bien en la hoja de vida, pero usted empieza a pensar, no, pero yo no tengo una palanca para que me ayude aquí a entrar al trabajo. Yo no creo que me puedan ayudar, otros tienen palanca. Yo vi que una muchacha sí le sonreía al man que lo estaba entrevistando, esos se conocen. A mí no me van a dar ese trabajo. ¿Por qué no me van a dar ese trabajo? No me van a dar ese trabajo porque realmente yo no tengo esas conexiones. Pero la pregunta es, ¿está pensando en lo que es verdadero? No está pensando en lo que es verdadero. Esa persona en su imaginación ya empieza a ver que le van a rechazar de su trabajo porque tiene una conciencia, una mentalidad temerosa. Si hay algo que tú y yo necesitamos recuperar precisamente es todo lo verdadero. Empezar a ver las circunstancias de la manera adecuada. Pero la palabra del Señor dice que yo debo meditar en la palabra. ¿Qué tengo que hacer? Meditar en la palabra. Y también practicar la palabra. ¿Qué debo hacer? Practicar. Dígale al que está a su lado, necesitas practicar la palabra. Y voy terminando con esto. La inseguridad se cubre de orgullo. Cuando tú y yo empezamos a hacer, yo he visto, por ejemplo, a esposos que tienden a mandar a sus esposas a veces al frente. Van a pagar el arriendo, no, y no tenemos para pagar el arriendo. Vaya, mija, hágale, usted ponga la cara. Vaya. Hay una crisis allá. Vaya, mija, hágale. No sé qué.
Pero a veces veo en el hombre temor y cuando uno los confronta dice, no, yo no soy temeroso, ¿qué le pasa? ¿Cierto esposa que no? Y uno empieza a ver que a veces el temor se cubre de orgullo. Estoy dando un ejemplo, porque generalmente somos orgullosos, pero nos llenamos de somos inseguros y se cubre de un orgullo para tratar de no mostrar que somos inseguros y somos temerosos. Estoy dando un ejemplo de pareja, pero también cuántas veces usted ha sido inseguro y se cubre de orgullo, ¿sí? Como que a veces nos vienen y nos confrontan y no permitimos que nos confronten porque para nosotros es mucho más fácil eso. El orgulloso interpreta cosas hechas o dichas con relación a sí mismo, experimenta ansiedad, ira o celos cuando se siente desplazado de su lugar, encuentra faltas en otro con quienes se comparó, con quienes. Pero bueno, ya para terminar, si hay algo que tú y yo necesitamos hacer para recuperar o para quitar el temor, necesitamos estar llenos de humildad. ¿Necesitamos estar llenos de qué? De humildad. ¿Por qué la humildad? Usted trate de sacar la piedra a una persona humilde. Trate de compararlo con otro y no puede. Un humilde puede convertirse en una persona osada porque no teme. Y si hay algo que tú y yo necesitamos hacer es precisamente recuperar ¿qué? La humildad. ¿Que quién nos da? Jesús. Si tú dejas tu orgullo y te empiezas a llenar del favor de Dios y de la humildad, eso va a hacer que tengas un carácter formado. Con todo esto, ¿a qué voy yo? Necesitamos, para dejar el temor, necesitamos volvernos al Señor. Entre más lejos del Señor estemos, más temor. Necesitamos dejar el pecado. Entre mayor pecado, más inseguridad, más temor. Necesitamos volver a Jesús, acercarnos a Jesús, porque su perfecto amor echa que fuera ¿qué? El temor. Necesito dejar de ver las circunstancias y ver más a Jesús. Necesito dejar de ser tan orgulloso y reconocer que lo necesito a Él y que dependo de Él. Y si hay algo que necesito es ser humilde, porque la palabra del Señor enseña esto en Mateo 11:29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Coman que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Pero luego llega y dice allí en Isaías 66:2, pero a este miraré, al que es humilde. Dios mira a quién, al que es humilde y es contrito del espíritu y que tiembla ante mi palabra. La palabra en el Salmos dice, y en Proverbios dice que Él mira de lejos a quién, al orgulloso, pero mira de cerca a quién, al humilde. Luego dice Isaías 57:15, yo habito en lo alto y santo y también con el contrito y humillado de espíritu. ¿Con quién habita el Señor? Según lo que acabamos de leer, con el humilde de espíritu. O sea, si hay algo que Dios está con el humilde y lo llena de seguridad, y ese no teme. Amén. Quiero darle gracias a todos aquellos que nos acompañaron en esta mañana. Quiero pedirles que puedan volverse al Señor y que este es un llamado a que podamos nosotros no vencer el temor en una carne o vencer el temor para la carne, sino que podamos vencer el temor para el propósito que Dios tiene para tu vida. Dios te guarde, Dios te bendiga.